Antes, el acceso a la información y al conocimiento llegaba a nosotros por los canales de televisión, la radio y lo que te decían tus padres y tus maestros. Ahora solo tienes que conectarte a Internet y en esa red enorme puedes hacer la pregunta que quieras, obteniendo como respuesta la información que pides en forma de texto, imágenes, sonidos, videos e incluso experiencias interactivas, como juegos, recorridos virtuales, aplicaciones que hacen más fácil el aprendizaje diario. Antes, el acceso a la información era mucho más limitado y complejo. Como estudiante, si necesitabas información para hacer una tarea, contabas con los libros de texto del colegio o las enciclopedias que los vendedores llegaban a ofrecerle a tu mamá cada sábado en la mañana. Pero ¿y si no tenías libros, qué hacías? ¿Ibas a la biblioteca? ¿Le pedías prestados libros a un amigo? ¿Te copias? ¿Echas carreta? Ahora, a pesar del mundo interconectado por las tecnologías de la información, la comunicación y las redes sociales, sigue siendo en la escuela muy limitada la enseñanza en TIC y lenguaje audiovisual, donde al contrario de aprovecharse de estos recursos, se restringen, dejando su uso y consumo para los hogares, donde pueden o no estar los estudiantes supervisados por adultos responsables, que al igual que todos son potenciales prosumidores. No debemos olvidar la identidad virtual de cada uno, que hoy funciona casi como una extensión de sí mismo, de cada miembro de su familia, de su comunidad, de cada ser humano del planeta, con quienes puedes, virtualmente hablando, construir y compartir información en lenguaje audiovisual, cortometrajes, fotografías, sonidos. Antes, pero también ahora, en los espacios de formación de niños y niñas, el lenguaje audiovisual sigue estando limitado a ser una mera ayuda visual, desestimando su enorme potencial como herramienta de sensibilización, enseñanza y expresión. Antes, las formas de circulación y divulgación de las producciones se limitaban al control de las grandes empresas, que tenían la capacidad de financiar los enormes costos que representaban la adquisición y alquiler de equipos para la producción en general, para comerciales, cine, televisión. Pero ahora, las TIC hacen posible la creación y circulación de contenidos a través de plataformas y redes sociales y pueden ser producidos desde una sola persona utilizando su celular. Más o menos aquí, a medio camino entre la formación audiovisual y la enseñanza tradicional, se mueven el programa CREA, el área de audiovisuales y nosotros los artistas formadores, trabajando en la construcción de un puente que permita la apreciación crítica, la creación y la educación en el lenguaje audiovisual, requiriendo para el desarrollo de las actividades del taller herramientas como celulares, cámaras de cualquier calidad, conexión a internet, uso de redes sociales, contenido web, referentes como películas, caricaturas, que son del interés de los estudiantes, que son la materia prima en los procesos de creación y expresión. En el programa CREA se han generado espacios de circulación, como lo son el Festival de Cortos y el Festival CREA, que tienen el objetivo de hacer visibles los procesos artísticos y audiovisuales de los estudiantes a nivel distrital, y por supuesto, para sus seres más queridos, con quienes durante el tiempo que apreciamos las obras en una sala de cine, nos desconectamos temporalmente para volver a vivir la magia de la cinematografía.